Bueno, empecemos con este nuevo capítulo de esta gran serie, espero lo disfruten, y recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video, gracias. Spice et Wolf, capítulo 6, volumen 1, repentinamente, Oro detuvo sus pasos, pero la razón no era que la rata en sus pies dejara salir un chirrido escalofriante mientras huía. En la oscuridad donde ni un solo dedo de la mano extendida no podía ser visto, Lawrence miró hacia Oro. No perdería la dirección de Oro ya que, hasta ahora, continuaba sosteniendo su mano. Comillas, ¿qué pasa? Comillas, ¿no sientes que el aire se mueve un poco? Aunque Lawrence no estaba seguro de en qué parte de la ciudad estaban, había comenzado a sentir el olor de agua fresca desde hacía rato, por lo que, creía que estaban cerca del mercado. Aunque la situación no era muy exacta, Lawrence como mínimo sabía que ellos estaban alejados de los ríos que fluyen paralelamente a la ciudad. Debido a esto, no era difícil decir que allí había incontables personas y caballos moviéndose sobre ellos. Que el aire se moviera era algo evidente. Comillas, viene de arriba. Mientras Oro hablaba, Lawrence podía sentirla explorando los alrededores. Sin embargo, este era un pasaje de un solo camino. Sería más claro si tuviera bigotes. Comillas, tal vez solo está siendo paranoica. No, allí, hay un sonido. Este sonido, agua, es el sonido de agua salpicando. Los ojos de Lawrence se agrandaron. Él tenía la sensación de que estaban ahí para capturarlos. El sonido viene de enfrente. Esto no funcionará. Tenemos que retroceder. Antes de que Oro pudiera hablar, Lawrence se volteó y corrió. Oro también, le seguía por detrás ansiosamente. Comillas, este es un pasaje de un solo camino. El pasaje donde nos encontramos ahora es de una sola vía. En algún lado del camino por el que estamos corriendo hay una bifurcación. Sin embargo, una vez que entremos ahí, es un complejo laberinto. Incluso yo no tengo la confianza de que no nos perderemos. Oro acababa de detenerse de nuevo. Su repentina parada provocó que sus manos se separaran, haciendo a Lawrence tropezar como resultado. Lawrence ansiosamente caminó de regreso. Oro parecía estar dándole la espalda esta vez. Cúbrete las orejas. ¿Qué pasa ahora? Seremos atrapados incluso si corremos. Ellos han soltado perros. Si esta se convirtiera en una persecución por perros con experiencia, todo estaría perdido. Al igual que la cristalina visión de Oro en esta completa oscuridad, los perros podían confiar en sus agudos sentidos del olfato y el oído para atacar con precisión. Lawrence y su acompañante no tenían armas para hacer frente a los perros, solo la daga que Lawrence cargaba en su cintura. Sin embargo, Lawrence tenía una compañera similar a un perro, y esa compañera era Oro. Y Oro lo sabía. Sus ladridos suenan muy estúpidos, dijo Oro. Después de eso Lawrence pudo escuchar el suave sonido de ladridos acercándose, aunque eran solo el eco. Pero por la suposición del sonido de los ladridos, Lawrence determinó de que se trataban de dos o más perros, que era lo que Oro planeaba hacer. Si los perros fueran demasiados estúpidos y no comprendieran, entonces esto habrá sido un desperdicio. De cualquier forma, solo cubre tus orejas. Lawrence hizo lo que Oro le había dicho y cubrió sus orejas. Él se imaginaba qué es lo que Oro iba a hacer, aullar, o el sonido de la inhalación continua por algún tiempo, y uno no podía hacer otra cosa que preguntarse cómo es que ella podía tomar tanto aire con su pequeño cuerpo. Tras una breve pausa, todo el pasaje resonó por el aullido del lobo. Era tan fuerte que sería capaz de hacer que cualquier vaca de la tierra se desplumara. Comillas, la fuerza y poder que el sonido llevaba, era suficiente para sacudir la piel del rostro de alguien. Uno solo podría pensar que el pasaje subterráneo estuviera a punto de desplomarse. Mientras Lawrence escuchaba el valiente y poderoso aullido del lobo, sentía como si este pudiera despedazar su hígado en piezas. Él en su cabeza olvidó que ese aullido pertenecía a Oro. Tapó sus orejas por su vida y dobló su cuerpo. Lawrence recordó la experiencia de ser perseguido por lobos en las montañas y mientras cruzaba las praderas, una incontable manada de lobos que no solo conocen el terreno extremadamente bien, también poseen músculos contra los que un humano no podría competir. Todos estos factores se unen y atacan. El lobo aúlla como un presagio antes de su ataque. Era también debido a esto que cuando algunos pueblos experimentaban una epidemia, los aldeanos imitaban el aullido de un lobo para ahuyentarlos. Cow, cow, garganta, mi garganta,
Una vez que el rugido se detuvo, y el sonido persistente que era como un trueno se había amainado, Lawrence quitó las manos que cubrían sus orejas y descubrió que Oro tosía en la oscuridad. Por supuesto, si una garganta tan pequeña produjera un sonido tan ruidoso, ese sería el resultado. Pero, ahí no había agua que ella pudiera beber. Quiero comer una manzana. Con la próxima vez podrás comer cuantas quieras. ¿Qué hay acerca de los perros? Ellos metieron la cola entre las piernas y corrieron así con ella. Debemos ir andando. Ya que escucharon el sonido, ellos deben de saber que estamos aquí. Comillas, ¿sabes el camino? Supongo. Mientras Lawrence se preparaba para andar, él se giró hacia Oro y extendió su mano izquierda, que ella procedió a tomar. Después de que Lawrence confirmara que Oro había tomado su mano, comenzó a correr. Solo entonces, sus oídos captaron el sonido distante de humanos furiosos. Comillas, pero ¿cómo es que ellos nos descubrieron? Ellos probablemente sabían que estábamos aquí desde el principio, o quizás porque no nos encontraban en la superficie, se infiltraron en el pasaje subterráneo y nos encontraron por casualidad. Comillas, sería así si sabían que estábamos aquí todo el tiempo. Entonces no deberíamos ser atacados de ambos lados. Ya veo, tiene sentido. Ambos, Lawrence y Oro, escucharon voces provenientes de más adelante, entonces vieron un débil rayo de luz penetrar en la oscuridad del pasaje. Ese era el lugar donde ellos habían bajado por primera vez al pasaje subterráneo. En toda la vida de Lawrence, él no tenía la más mínima esperanza de que la compañía Milone vendría y los rescataría. Al igual que la reacción que tendría alguien al echarse agua fría en la cabeza, Lawrence tomó un respiro rápido y aceleró su paso. Voces precipitadas resonaron por todo el pasaje. Comillas, la compañía Milone los ha traicionado. No tiene caso que huyan como si ellos estuvieran evitando las voces. Lawrence y su compañera giraron en una bifurcación en el camino, y nuevamente desde atrás llegaron voces similares. La situación se había vuelto así. No importaba hacia dónde corrieran, seguían escuchando las mismas palabras. Aunque Lawrence continuaba corriendo sin prestar atención a ninguna de ellas, Oro parecía preocupada mientras decía, parece ser que hemos sido traicionados, probablemente por un alto precio, debido a que sin importar que, mientras tú estés aquí, es que la sede de la compañía Milone de esta ciudad se venga abajo. Ya veo, es realmente un alto precio a pagar. Si Lawrence y Oro realmente hubieran sido traicionados, la única decisión que Marite podría tomar sería el usar a la compañía Milone como un factor en el intercambio. Si Marite hubiese tomado esta decisión, quería decir que él planeaba malversar todo el dinero de la compañía y después de que quebrara, escaparía a un lugar lejano. Sin embargo, Lawrence no creía que algo así pudiera pasarle a una compañía tan grande como la compañía Milone. Tampoco podía pensar que Marite pudiera creer que podría huir de la compañía, lo que significaba que era una mentira fabricada como un anuncio del otro grupo. Pero para alguien sin experiencia como Oro, eso podría funcionar. Aunque Oro había sentido como si lo hubiera entendido completamente después de escuchar la respuesta de Lawrence, ella apretó la mano de Lawrence un poco. Bien, gira a la derecha aquí, espera. Sin esperar a que Oro repitiera para ella, Lawrence se detuvo inmediatamente una vez que había girado en una esquina. Desde el otro extremo del sinuoso pasaje subterráneo, la luz de una lámpara balanceándose podía ser vista, y una voz dijo comillas, ahí están. Lawrence inmediatamente apretó la mano de Oro y corrió de vuelta por el camino por donde habían llegado. Los dos hombres que los habían visto también rompieron en una apresurada persecución, pero Lawrence hacía tiempo que había dejado de escuchar sus pasos. Comillas, ¿sabes por dónde vas? Lo sé, no te preocupes. El tono de Lawrence se volvió muy impetuoso mientras respondía. No era debido a que respirara rápido, sino porque aun cuando él tuvo que hacer frente a este enredado y complicado laberinto, él solo recordaba a la compañía Milone diciéndole del pasaje entre la entrada y la salida, por lo que decir que conocía el camino no era una mentira, pero no era verdad tampoco. Si él pudiera recordar dónde, después de cruzar una cantidad de intersecciones, girar a la derecha y donde después girar a la izquierda, entonces sería la verdad. Pero si él hacía alguno mal, se volvería una mentira. La ilusión de la cual fue el blanco, la mente de Lawrence se apresuró a entrar en su cabeza.
Era justo como si en su cabeza pudiera oír a un grupo de ratones huyendo como una ráfaga de viento que sacude los árboles en el bosque y además como si hubieran tropezado con un muro de piedra derrumbado. Para los comerciantes viajeros quienes tienen que recordar de memoria sumas de dinero que debían recibir, o cuentas que tienen que pagar, ellos confiaban mucho en su memoria. Sin embargo, la confianza de Lawrence de encontrar un camino a través de esta ruta, pronto desapareció después de que declaró, debido a que este pasaje subterráneo era tan complejo, de nuevo otro callejón sin salida, después de girar a la derecha en una intersección en T, y avanzar una corta distancia, estaba en el final del camino. Lawrence, cuyas respiraciones eran apresuradas, no pudo hacer otra cosa que patear el muro, aunque estaba claro que sus acciones demostraban sus sentimientos de preocupación. Oro, que respiraba igual de apresurado que él, inconscientemente incrementó la fuerza con la que apretaba la mano de Lawrence. Parecía como si la compañía medio considerara innecesario capturarlos a ambos. Ellos habían enviado un gran número de personas. Por supuesto, esto era una estimación por el eco de los gritos y pasos. El eco en el pasaje era tan alto, que incluso Oro no podía estimar el número exacto de personas, debido al excesivo sentimiento de preocupación bajo los que estaban y los pasos que escuchaban, hacía a Lawrence y su compañera pensar como si fueran una armada de hormigas las que fueran tras sus vidas. Maldita sea, mejor regresemos. No puedo recordar nada más del camino después de esto. Si ellos evitaran el seguir más adelante y la memoria con la que Lawrence siguió el camino estuviera mal, entonces ellos nunca se salvarían. Aunque la memoria de Lawrence del camino era un poco confusa en este punto, viendo a Oro asentir en acuerdo, él no dijo nada ya que no quería que ella se sintiera insegura. Comillas, aún puedes correr. Lawrence se sentía orgulloso de ser un sano y fuerte comerciante viajero, a pesar de que su respiración fuera rápida, él continuaba corriendo. Sin embargo, Oro solo podía mover su cabeza para responder. Quizás en su forma humana, Oro era incapaz de moverse con la misma eficiencia que en su forma de lobo. Más o menos, dijo Oro entre su jadeo por aire. Encontremos un lugar para... Lawrence originalmente hubiera querido terminar con la palabra descansar, pero debido a que se encontró con la mirada de Oro, él se tragó su palabra, antes de que ésta saliera. Las pupilas de Oro brillaron en medio de la oscuridad. Esos eran los ojos de un lobo, explorando sus alrededores silenciosamente en el muerto y siniestro bosque oscuro. Debido a que alguien como Oro era su compañero, Lawrence se sentía tranquilo. Él hurgó sus oídos y contuvo su respiración. Tap, tap, el sonido de los pasos cautelosos del otro grupo avanzando vinieron de cerca. Desde el punto de vista de Lawrence, uno podría encontrarse con una intercepción mientras avanzara. Los pasos probablemente venían de una de las direcciones hacia esta intercepción. El camino que Lawrence y Oro tomaron en un principio estaba justo detrás de ellos. Mientras ellos pudieran regresar a él, habrían múltiples intercepciones y caminos que podrían tomar. El plan era esperar una oportunidad para correr de regreso al camino, y entonces correr hacia otra bifurcación. Lawrence jaló gentilmente la mano de Oro hacia adelante, señalándole que se prepara a correr. Él entonces sintió que Oro asentía con su cabeza suavemente. Tap, tap, los pasos gradualmente se fueron acercando. Aunque una pared los separaba del sonido, aún podía hacer que uno se preocupara. Pero los hombres de la compañía medio parecían hacer a propósito esos ruidos incesablemente ya que hablaban en su propio código. Lawrence no podía más que sentir que él y Oro ya habían caído en la trampa del otro grupo. Todo lo que ellos tendrían que hacer ahora sería tirar una red y el trabajo estaría hecho. Lawrence tragó saliva dolorosamente y se preparó para correr en la próxima oportunidad, que sería probablemente cuando la gente de la compañía medio gritara. Lawrence no necesitaría orar por esto por mucho tiempo. Rápidos respiros vinieron de la dirección de los pasos. Alguien estaba a punto de estornudar. Lawrence creyó que era un milagroso sonido que Dios le había dado. Él apretó la mano de Oro fuertemente, comillas, proveniente del suave sonido de estornudo, lo que probablemente fue hecho por el otro grupo que estaba cuidadoso de ello, e intentó cubrir su boca para amortiguar el ruido. Sin embargo,
Ese volumen de ruido era suficiente para Lawrence y su compañera para huir cautelosamente. Después de que Lawrence y Oro habían huido, ellos giraron a la izquierda en la primera bifurcación más cercana. En este punto, contornos de sombras pasaron por sus ojos. Después de escuchar algo parecido a un ligero gruñido de Oro, Lawrence se percató de que no era la silueta de una rata. Comillas comillas hey. Maldición, por ahí en la oscuridad, Lawrence se percató de la silueta de alguien pequeño como un niño moverse, e inmediatamente después, sintió una sensación cálida del lado izquierdo de su rostro. Después de tocarla, él sintió una sensación pegajosa en su mano y se dio cuenta de que había sido cortado por una daga. Cuando Lawrence descubrió que las siluetas los habían rodeado, y se percató también de que había sido Oro la que había mordido el brazo del sujeto que cargaba la daga, él ya se había perdido a sí mismo soltando un golpe. Los comerciantes viajeros tenían, algunas veces, que cargar con un equipaje aún más pesado que su propio peso sobre la montaña y al cruzar las praderas. Por lo tanto, sus puños eran tan duros como una moneda de plata. Lawrence apretó el puño, y con todas sus fuerzas, lo lanzó al aire, golpeando al hombre que gritaba, cuyo brazo Oro acaba de morder, dándole en la barbilla. Un sonido molesto, como si una rana hubiera sido aplastada, descendió sobre el puño de Lawrence. Él extendió su otra mano hacia Oro, agarrándola de la camisa y la jaló hacia él. La silueta del que había sido golpeado cayó al suelo. Lawrence ni siquiera tenía tiempo para decir nada. Él solo corrió en la dirección opuesta, en un intento de encontrar otro camino. Sin embargo, no mucho después, Lawrence se percató de que la persona del otro grupo no había estornudado por accidente. Era parte del plan para atraparlos a él y a Oro. Boom. Después de ese ataque, Lawrence sintió como si toda la sangre de su cuerpo fuera en contra de su propio flujo. Retrocediendo en sus pasos, y en el momento en el que iba a voltearse, una daga se encajó en el cuerpo de Lawrence. Oh Dios, por favor perdona mis pecados. Después de oír esto, Lawrence estaba seguro que el otro grupo quería asesinarlo. De hecho, la persona del otro grupo contuvo su respiración para concentrarse en una oportunidad para atacar, creyendo que él definitivamente mataría a Lawrence. Sin embargo, Dios aún no había abandonado a Lawrence. La daga le había entrado en la parte superior de su brazo izquierdo. Arrepiente de tus pecados pasados, dijo Lawrence, mientras levantaba su pierna, soltando una patada a la entrepierna del hombre. Arrepiéntete de tus hábitos antes que de tus pecados. Lawrence mandó al hombre lejos, quien no soltó ningún sonido, y utilizó su mano derecha para agarrarse del hombro de Oro y comenzar a correr de nuevo. Los pasos aproximándose de los hombres de la compañía medio fueron escuchados por ambos. Lawrence y su compañera giraron en la intercepción de la derecha, e inmediatamente giraron a la derecha después de eso. Sin embargo, esto no era un plan que Lawrence tuviera o que recordara el camino por el cual ir. Todo lo que él pensaba era huir por su vida. La situación actual lo hacía incapaz de detenerse. Su brazo izquierdo parecía hacerse más pesado y como si hundiera en un pantano, e incluso parecía como si se estuviera quemando como una barra de metal al rojo vivo que se lanza a las llamas. Sin embargo, su palma estaba congelada, probablemente debido al hecho de que la sangre fluyera continuamente fuera de su brazo. Por la situación actual, ellos podrían correr por un poco más. Lawrence había sido herido a menudo en sus viajes, por lo que él podría saber más o menos sus límites. Lawrence continuó corriendo por su vida y sin saber cuánto más podría hacerlo, su mente se empezó gradualmente a volverse confusa y los entrelazados ecos de voces furiosas y pasos. Era como si un aguacero hubiera comenzado en medio de la noche en una pradera. Este pensamiento seguía oprimiendo la cabeza de Lawrence. Una vez que esos sonidos se fueron apartando de la conciencia de Lawrence, él no solo no tenía más fuerza dentro de él para tomar a Oro en consideración, él incluso no sabía cuánto más su cuerpo soportaría. Lawrence, al oír a alguien gritar su nombre, Lawrence creyó que su hora había llegado. Comillas Lawrence, ¿te encuentras bien? Lawrence volvió en sus sentidos. Fue solo entonces que se dio cuenta que su cuerpo se apoyaba en un muro de piedra. Gracias a Dios, te llamé varias veces, pero no respondías. Estoy bien, solo un poco cansado. Lawrence intentó mostrar una sonrisa, pero él no sabía si tendría éxito.
Oro golpeó la cabeza de Lawrence furiosa mientras decía, resiste un poco, solo un poco más y habremos llegado, comillas, a donde comillas no me oíste decir que acababa de oler el aroma del sol y que en algún lugar por aquí debe de haber una salida a la superficie aunque esto no tuvo impacto, Lawrence asintió en respuesta, se retiró de la pared, estirando su cuerpo. Él estaba a punto de salir de nuevo cuando se percató de que su brazo había sido vendado sin darse cuenta con un trozo de tela. Comillas, esta tela rompí mis mangas para usarlas como una gasa. Incluso no notaste eso, ¿no? Lo sé, no es nada. Esta vez Lawrence respondió con una sonrisa, por lo que Oro no dijo nada en respuesta. Fue justo cuando empezaron a andar hacia adelante. Oro era quien guía el camino. Solo un poco más. Tenemos que ir todo este camino y después girar a la derecha el final, decía Oro mientras jalaba a Lawrence de la mano y volteaba continuamente, pero se detuvo a la mitad de sus palabras. Lawrence estaba seguro que la razón era esta, unos pasos podían ser escuchados venir desde atrás. Rápido, rápido, Oro lo apresuró con una voz ronca. Lawrence utilizó lo último de sus fuerzas para acelerar su paso. Aunque la posición de la que provenían los pasos venía de muy cerca, al escuchar de nuevo, aún estaban bastante lejos. Mientras ellos pudieran subir a la superficie y con la condición de Lawrence, ellos podrían ser capaces de convencer a los ciudadanos para que les ayudaran. Lawrence suponía que los hombres de la compañía medio no estarían dispuestos a armar un alboroto bajo la mirada de tantas personas. Mientras ellos tomaran ventaja de eso para contactar con la compañía Milone, dejar escapar a Oro sería lo suficientemente bueno. La parte importante ahora era contactar a la compañía Milone y elaborar un nuevo plan. Mientras Lawrence pensaba esto, él continuaba arrastrando su cuerpo hacia adelante, que ahora parecía tan pesado como una roca. Finalmente vio la luz de la que Oro hablaba. La luz parecía brillar desde la derecha y todo el camino hacia la izquierda. Los pasos también se acercaban y acercaban más. Sin embargo, si ellos continuaban de esta manera, tendrían la oportunidad de escapar exitosamente. Oro jaló fuertemente el brazo derecho de Lawrence para apresurarlo más y Lawrence también intentó su mejor esfuerzo para mantener el ritmo. Los dos finalmente giraron a la derecha, y en el final del pasaje, ellos vieron un brillante rayo de luz. Esto nos llevará arriba, solo un poco más y estaremos ahí. La enérgica voz de Oro parecía dar confianza a Lawrence, quien se apresuraba a encaminar. Parece ser que la presa de esta casa gana esta partida por un pequeño margen, pensó Lawrence. Eso era, antes de que Oro gritara, ¿cómo puede ser esto? Lawrence levantó la cabeza al escuchar su voz, que parecía como si ella estuviera llorando. Incluso si él bajara la cabeza, los ojos acostumbrados a la oscuridad todavía sentirían los rayos de luz penetrando en ellos. Por tanto, Lawrence no pudo evitar quedar cegado por un segundo después de levantar su cabeza. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz, él entendió lo que pasaba. Enfrente de él había un pozo que ya no se utilizaba, quizás construido para cuando las aguas subterráneas estuvieran disponibles. La luz provenía de la parte alta y redonda. Sin embargo, el cielo sobre el pozo abierto estaba fuera del alcance del pasaje subterráneo. Lawrence enderezó su cuerpo y estiró las manos, que apenas tocaron el techo, pero la apertura del pozo estaba mucho más alta que eso. En la situación donde no tenían una cuerda o una escalera, ambos eran incapaces de salir por el agujero, justo como los usureros quienes fueran abandonados en la distancia entre el cielo y ellos. Lawrence y Oro estaban en silencio. Y entonces, los pasos que Lawrence creía eran de dos personas llegaron al fin girando en la esquina finalmente. Comillas, los encontramos después de que los dos escucharan el grito. Ellos solo se giraron. Oro levantó su cabeza para ver a Lawrence, quien usó su mano derecha para sacar la daga de su cadera y lentamente la puso enfrente de Oro. Quédate detrás. Lawrence inicialmente quería estar un poco más al frente, pero sus dos piernas parecían como si hubieran perdido todas las fuerzas en ellas, dejándolo incapaz de moverse. Tu cuerpo no podrá resistir más tiempo. Tonterías. Estoy bien, aunque Lawrence lo dijo de alguna manera de una forma relajada, no tenía fuerzas para empujar hacia atrás a Oro. Incluso otras orejas pueden decir que esa es una gran mentira, dijo Oro enojada. Pero Lawrence la ignoró y miró directamente al frente. De su mirada,
Lawrence vio a 5 hombres de la compañía medio, cada uno cargaba una daga o un garrote en sus manos. Además de eso, había sonidos de pasos aproximándose por detrás de ellos. Sin embargo, los hombres no se acercaron inmediatamente a pesar de la abrumadora ventaja que tenían, y en su lugar solo veían a Lawrence y a su acompañante desde la distancia. Ellos creían que los hombres esperaban por apoyo, pero para Lawrence y su compañera, 5 de ellos eran más que suficientes. Después de todo, Lawrence no tenía experiencia en batalla y Oro solo era una débil chica. Incluso así, los hombres no avanzaban. Unos pasos finalmente giraron la esquina, y los primeros 5 se giraron para retirarse. Oro no pudo hacer otra cosa que gritar al ver quién había girado en la esquina. Lawrence, también, casi grita. La persona no era otra que Yarei. Cuando oí el reporte y descripción, creí que podrías ser tú, pero nunca pensé que realmente serías tú, Lawrence. A diferencia de los residentes quienes viven feliz y pacíficamente dentro de la protección de las murallas de la ciudad y a diferencia de los comerciantes viajeros, todos cubiertos de suciedad y sudor corriendo en todas direcciones, Yarei estaba vestido de los colores del sol y la tierra, mostrando una expresión llena de remordimiento mientras camina hacia ellos. Yo también estoy impresionado de pensar que el pueblo de Pasroe, cuyos habitantes solo pueden pensar en una hoz y enlazada al hablar de metal, pueden actualmente estar envueltos en este enorme y arrogante negocio con monedas de platas. Los aldeanos que saben de este negocio son pocos. Yarei habló como si no fuera un aldeano, pero uno podía entender sus acciones por la ropa que vestía, ya que la ropa que vestía jamás podría ser comprada con el salario de un campesino. Solo con ver los colores y el tejido de la ropa, uno podía decir qué tan cercana era su relación con la compañía medio. Bueno, tendremos que encontrar otra oportunidad para hablar. Se acaba el tiempo, está siendo muy frío, Yarei. Aunque fuera al pueblo, nunca tuve la oportunidad de conocerte. Por el contrario, ¿conociste a alguien más? Cierto. Yarei cambió su mirada a Oro que estaba detrás de Lawrence y continuó, aunque no me atrevo a creerlo. Ella es muy parecida a la que se menciona en las leyendas, la única que ha estado por tanto tiempo en los campos de trigo del pueblo, la encarnación del lobo, quien controla la cosecha a voluntad. Aunque él sabía que Oro había encorvado un poco su cuerpo, Lawrence no se volteó. Comillas, entréganos a la chica. Deseamos entregarla a la iglesia y decir un gran hasta nunca a nuestra antigua era. Yarei dio un paso adelante y dijo, Lawrence, mientras tengamos a la chica, podemos derrocar a la compañía Milone. Si tomamos la derogación de los impuestos en cuenta, el trigo del pueblo puede producir grandes beneficios. Para nosotros los comerciantes de trigo que negociamos en el pueblo, es la misma teoría. Ningún otro objeto puede hacer más dinero que aquel que no tiene impuestos. Cuando Yarei se había movido 2 pasos entre ellos, Oro se agarró de la camisa de Lawrence. A pesar de que él no podía pararse correctamente, él aún podía sentir sus manos temblorosas. Lawrence, desde el momento que estuviste dispuesto a comprar nuestro desfavorable trigo, todos los aldeanos han estado agradecidos. No sería muy difícil el darte el privilegio de comprar este trigo ahora. Por otra parte, con la amistad que hay entre nosotros, sería aún menos problemático. Lawrence, dado que eres un comerciante, al menos debes saber cómo calcular pérdidas y ganancias, ¿cierto? Poco a poco, las palabras de Yarei lentamente penetraban en la cabeza de Lawrence. Un trigo sin impuestos sería como si el oro hubiera nacido de sus granos. Mientras aceptara la proposición de Yarei, Lawrence creía que su fortuna se incrementaría continuamente. Después de acumular suficiente dinero, tal vez él podría comenzar su propia tienda en patio. Además, usando la prioridad que él tendría sobre el trigo de Pasroe como su arma principal, él podría expandir sus negocios paso a paso. Las palabras de Yarei traían sueños sin límites. Por supuesto que sé calcular pérdidas y ganancias. Oh, Lawrence. La expresión de Yarei se volvió sincera, mientras él extendía las manos. Oro apretó más la camisa de Lawrence. Lawrence usó la poca fuerza que le quedaba para girarse. Oro levantó la cabeza en respuesta y lo miró. Sus ojos ámbar mostraban tristeza mientras lo miraba intensamente, para después cerrarlos. Lawrence entonces lentamente regresó su rostro al frente una vez más. Sin embargo, mantener un contrato es la primera regla que un buen comerciante debe siempre tener.
comillas Lawrence, dijo Yarey en un tono sospechoso. Lawrence continuó, bajo varias circunstancias, esta chica que recogí desea viajar al norte. Ya he firmado un contrato con ella indicando que viajaremos juntos. Yarey, me temo que deshacer este contrato es algo que simplemente no puedo hacer. Tú, oyendo la voz impresionada de Oro, Lawrence miraba directamente a Yarey. Yarey sacudió la cabeza incrédulamente, respiró profundamente y entonces levantó la cabeza para decir, bien entonces, solo puedo ejecutar mi contrato. Yarey levantó su mano derecha y los hombres de la compañía medio quienes originalmente observaban en silencio sacaron sus armas. Lawrence, me temo que nuestra amistad no duró mucho tiempo. Un comerciante viajero no puede correr cuando el momento de partir llega. Comillas, no me importa si matan al hombre, pero tráiganme a la chica de vuelta. Viva, dijo Yarey como si los estuviera juzgando a los dos. Después de eso los hombres de la compañía medio se acercaron lentamente hacia ellos. Lawrence agarró la daga de su mano derecha fuertemente, pero era incapaz de mover sus pies. Si él solo pudiera conseguir más tiempo, la compañía Milone podría venir y salvarlos. Aferrándose a tal esperanza, Lawrence blandió su daga en esta difícil situación en la que se encontraba. Justo entonces, Oro lo abrazó con sus pequeños brazos. Oro, ¿qué estás haciendo? Los pequeños brazos de Oro agarraron fuertemente a Lawrence y tiró su cuerpo al suelo. Aunque Lawrence se preguntaba de dónde había sacado esa fuerza, él figuraba que su cuerpo había perdido la fuerza para resistir. De hecho, Oro se veía como si no hubiera manera de que ella pudiera cargar con su peso, por lo que fue como si Lawrence se hubiera caído hacia atrás. La daga de Lawrence voló de sus manos mientras caía. Quiso levantarse para recuperarla, pero no pudo hacerlo. Incluso no tenía la fuerza para controlar el brazo que había extendido. Su cuerpo cayó al suelo. Oro, levanta la daga por mí, es suficiente. Oro no le prestó atención y puso su mano en el brazo caído de Lawrence. Esto podría doler un poco, por favor resístelo. Que, sin esperar a que Lawrence terminara, Oro deshizo la prenda amarrada al brazo de Lawrence, puso su nariz en la herida abierta y la olió. Fue entonces cuando Lawrence se dio cuenta. Él recordó la conversación que tuvo con Oro la primera vez que se conocieron. En aquel entonces, él había pedido a Oro que se transformara para probarle que era realmente un lobo, a lo que Oro le respondió naturalmente, la transformación requiere un reactivo, que puede ser trigo, o sangre fresca, comillas, ¿qué es lo que están esperando? Atrápenlos, se oyó la voz de Yarey. Los hombres de la compañía medio regresaron a sus sentidos después de que se detuvieron debido a la extraña acción de Oro, tomaron sus armas y se aproximaron más cerca. Inmediatamente después de eso, Oro cerró sus ojos, descubrió detrás de sus labios sus dos afilados colmillos y los enterró en la herida de Lawrence. Comillas, ella está chupando su sangre, se escuchó un grito. Ella abrió sus ojos lentamente después de oír esto, y miró a Lawrence. Viendo la sonrisa llena de remordimiento de Oro, Lawrence supo que él no pudo mostrar ninguna expresión en respuesta. Chupar la sangre era algo que solo un demonio haría. Comillas, no retrocedan. Ella es solo una chica poseída. Atrápenla. Incluso Yarey no fue capaz de obligar a los hombres a que se movieran. Oro lentamente quitó sus labios del brazo de Lawrence, debido a que su transformación ya había comenzado. Su largo cabello se movía mientras se convertía en una piel que obviamente no era humana, el brazo que salía a través de la manga rota, también poco a poco se volvió el de una bestia. Recordaré que, lo que finalmente elegiste fue a mí, por siempre. Ella no usó sus manos, pero sí su lengua de color rojo fuego, para limpiar la sangre en la esquina de su boca. Esa escena estaría grabada permanente en la memoria de Lawrence. Por favor. Oro se puso de pie y encaró a Lawrence. Su rostro aún cargaba con la misma sonrisa triste. Por fin, ella dijo gentilmente, no mires. Todo el cuerpo de Oro se expandió hacia arriba en un corto periodo de tiempo, seguido del sonido de la ropa desgarrándose. Tras esta piel marrón parecía estallar fuera. La bolsa llena de trigo fue arrojada en medio de este desgarramiento incontrolable. Recordando que ella vive en el trigo, Lawrence extendió sus manos hacia la bolsa, casi como si se tratara de un reflejo. Después de hacer eso, mientras levantaba su cabeza, enfrente de él estaba de pie un lobo gigantesco. El lobo que repentinamente había aparecido sacudió su cabeza como si hubiera despertado de un largo sueño, pisando el suelo un par de veces.
para confirmar el estado de su cuerpo. En sus patas había garras tan filosas como hoces. Los enormes dientes que sobresalían eran lo suficientemente grandes que cada uno de ellos podrían ser claramente distinguidos. Su boca parecía que fácilmente podría tragarse a un hombre de un bocado. El gran tamaño del lobo causó que el aire circundante se volviera tranquilo. El calor que dejaba salir su cuerpo parecía ser capaz de derretir cualquier cosa que estuviera cerca de él. Aún así, sus ojos eran extremadamente calmados y serenos. «Estamos acabados», era probablemente la única cosa que todas las personas ahí tenían en la cabeza. Comillas a poco después de que uno de ellos gritara, en el acto todos ellos soltaron sus armas y corrieron por sus vidas. Dos de ellos que parecían haber superado el miedo e incluso arrojaron sus armas al lobo. El gigantesco lobo con habilidad y firmeza usó su boca para levantar las armas, destrozándolas de un mordisco sin el menor esfuerzo. Esto es un dios. En las regiones del norte, un dios será descrito como algo que un humano no podría manejar. Antes de esto, Lawrence no entendía por qué era usada tal comparación, pero ahora lo sabía, no podía ser manejado. Este lobo era realmente incontrolable. Comillas los dos que habían arrojado sus armas únicamente pudieron hacer esos sonidos. Uno tendría que ser cuidadoso para saber si realmente eran sonidos. Ellos habían sido barridos por la enorme pata delantera del lobo, chocando contra la pared. Esa era probablemente el sonido que una rana hacía cuando era aplastada. A continuación, el lobo corrió por el suelo como si se deslizara por él. «Espera ahí, no pienses ni por un segundo que podrás salir de aquí con vida», sonó una voz grave y áspera, seguido del sonido del metal contra la garra y un repentino grito. Lawrence hizo lo mejor que pudo para apoyar su cuerpo y después perseguirla. Sin embargo, la tragedia terminó en un abrir y cerrar de ojos. El lobo se había detenido y el que era quizás el último hombre habló. «Dios es siempre de así. Nunca lo entiende», era la voz de Yarey. No hubo respuesta. En su lugar estaba el sonido de una enorme boca abriéndose. Lawrence no pudo hacer otra cosa más que gritar, «No lo hagas, Oro, Kachunk». Era probablemente, también, de la gigantesca boca. Una imagen de la mitad del cuerpo de Yarey siendo comida no hizo otra cosa que llegar a la mente de Lawrence. No importaba cuál fuera el caso, él no pensó que Yarey tuviera la más mínima oportunidad de escapar. Él era como un ave que fue blanco de un perro, sin ninguna oportunidad de tomar los cielos. Sin embargo, después de un breve periodo de silencio, Oro tranquilamente dio la vuelta en el estrecho pasaje. Su boca no estaba cubierta de sangre. Sin embargo, el exhausto Yarey que se había desmayado, colgaba de sus dientes. «Oro», Lawrence dijo su nombre y al mismo tiempo dio un suspiro de alivio. Oro dejó caer a Yarey al suelo, pero su mirada no se desvió a Lawrence. Ella solo dijo esta frase: «Tráeme el trigo». Después de oír la áspera voz que iba de acuerdo con ese gigantesco cuerpo, Lawrence tuvo pánico y por un momento encorvó su cuerpo. Aunque él claramente sabía que era Oro, él todavía no la podía reconocerla como ella. Si él fuera mirado por Oro en esta forma, Lawrence no sabía si podría mantener su razón, dado que este lobo estaba destinado a ser venerado. «Tráeme el trigo». Después de oír las mismas palabras, Lawrence asintió con su cabeza como si lo hubiera entendido. Estaba a punto de entregar la bolsa en sus manos. Justo entonces, algo repentinamente vino a la cabeza de Lawrence y una premonición de mal presagio descendió sobre su corazón. Comillas, ¿qué es lo que piensas hacer con él? Después de oír la pregunta de Lawrence, Oro estuvo en silencio por un momento, y repentinamente dio un paso con su pata delantera. En ese momento, Lawrence sintió algo pesado venir hacia él. No pudo hacer otra cosa que alejarse de ella. Pero en cuanto él vio que la boca de Oro con su larga fila de dientes se había torcido en desaire, él se dio cuenta que su reacción anterior estuvo totalmente equivocada. «Esa es la respuesta, ahora dame el trigo». Aunque Lawrence sabía que Oro pretendía marcharse con el trigo, sus palabras parecían cargar una gran fuerza en ellas, lo que causó que inconscientemente estirar sus manos. Sin embargo, su cuerpo no tenía la suficiente fuerza para controlar su brazo, o incluso para sostener la pequeña bolsa. La bolsa entonces cayó del brazo suspendido de Lawrence, y el brazo mismo cayó al suelo no mucho después. Lawrence no pudo sacar la fuerza para levantar la bolsa.
Él solo pudo observarla con una expresión desesperada en su rostro. Gracias por cuidar de mí, dijo Oro, mientras caminaba cerca de él usando su enorme boca, para tomar ingeniosamente la bolsa que su mano había tirado. Al final los ojos ámbar nunca miraron a Lawrence. Después de que Oro dio 2 o 3 pasos atrás, ella se giró de nuevo ingeniosamente y comenzó a irse. La blanca piel que Oro tenía en la punta de su orgullosa cola, hizo un movimiento a los ojos de Lawrence. La arreglada piel colgaba patéticamente hacia abajo, influenciada a cómo ella caminaba gradualmente más y más lejos. De pronto, Lawrence gritó. Aunque la voz que produjo no parecía un grito, él usó toda la fuerza que le quedaba para hacerla. Comillas espera incluso así, Oro no pareció vacilar ni un solo paso. Lawrence se odió a sí mismo por oponerse cuando Oro caminó con su pata delantera. Ella había dicho muchas veces que detestaba que la gente la mirara con miedo. Sin embargo, el cuerpo de Lawrence reaccionó por reflejo ante el miedo. Cuando encaramos a una entidad que no es humana podríamos tratar con ella. Oro era claramente otra forma de vida, él solo podía temblar y encogerse de miedo. A pesar de eso, Lawrence era incapaz de darse por vencido. A pesar de eso, él aún deseaba que Oro volviera con él. Comillas Oro gritó con una voz ronca. Es inútil, pensó Lawrence, pero Oro se detuvo en el último momento. Él solo podría aprovechar esta oportunidad. Tenía esta oportunidad de pensar cómo hacer a Oro cambiar de idea, o nunca podría verla de nuevo. Pero ¿qué debería decir? Muchas palabras aparecían y desaparecían en la mente de Lawrence. Si él quisiera decir que no tenía miedo de ella, no sería en lo más mínimo sincero, debido a que incluso ahora, Lawrence estaba asustado de Oro. Aún así, Lawrence aún confiaba en que podía hacer a Oro quedarse, pero no podía encontrar las palabras para expresar sus entrelazadas y contradictorias emociones. Sin embargo, Lawrence continuó pensando furiosamente. De su vocabulario del cual Oro se mofó y se llamó incompetente, luchó para reunir las palabras que pensó que la harían quedarse. Comillas como, ¿cuánto crees que las ropas que destruiste cuestan? Fue lo que él juntó y dijo al final. No me interesa si eres un dios o algo así, tendrás que compensarme. Las 70 monedas que conseguiste están lejos de ser suficientes. Lawrence trató de poner una expresión de enojo. No, la mitad de ella era real, debido a que Lawrence estaba enojado consigo mismo por decir esas palabras. Lawrence sintió que Oro ni siquiera se voltearía incluso aunque le pidiera que se quedara. Por ello, Lawrence consideró que incluso aunque él tuviera miedo de ella en ese cuerpo, él tenía una sola razón para que ella se quedara y esa era esta situación. El rencor de un comerciante en asuntos de dinero era más extenso que un valle. Cuando un comerciante demanda que una deuda le fuera saldada era más persistente que el brillo de la luna en el cielo nocturno. Con el fin de conseguir un resultado a través de esto, Lawrence gritó sus palabras con mucho enojo. Lo que él le estaba diciendo a Oro no era que él quería detenerla de que se fuera, pero esa partida era inevitable. Comillas como ¿cuántos años piensas que tuve que ahorrar, solo para comprar a esas ropas? Te perseguiré todo el camino hacia el bosque del norte, gritaba Lawrence. Su voz resonaba suavemente a través del pasaje y finalmente desaparecía. Oro originalmente permaneció de pie silenciosamente en la distancia, pero su enorme cola se movió repentinamente. Se volteara, Lawrence había usado toda su fuerza restante y por lo tanto perdió el control de su cuerpo cayendo al suelo. Pero el sentimiento de impaciente expectación que tenía lo hizo sentirse tenso hasta el punto de no poder respirar. Sin embargo, Oro comenzó a caminar de nuevo. Tump, tump. Los pasos de Oro sonaron por todo el pasaje mientras caminaba. Lawrence descubrió que su visión se hacía borrosa. No estoy llorando. Estoy hundiéndome lentamente en el abismo sin fondo que es mi conciencia, pensó Lawrence con todas sus fuerzas. Final del capítulo 6, volumen 1. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.